La doctora Chirinos es historiadora. Se ha desempeñado como directora de la Escuela de Capacitación Pedagógica en Lima desde 1996 y desde el 2019 trabaja en la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, España, como delegada del rector para el Perú. Es doctora en Historia por la Universidad de Navarra en España con el grado de Magna Cum Laude, máster en Gestión Directiva Académica y máster en Asesoramiento Educativo Familiar del Centro Universitario Villanueva de España. Se dedica a la formación y capacitación de directivos y docentes de instituciones educativas, a la investigación y el asesoramiento de centros educativos. Es conferencista nacional e internacional en temas de su especialidad y ha publicado diversos textos sobre ciencias sociales e historia del Perú en la editorial Tercer Milenio y ECO. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Jimena, gracias Susana, Renzo. La verdad es que estoy muy agradecida y honrada de estar con ustedes, con este selecto grupo de profesores, haber escuchado a José Antonio, cómo no va a ser para mí motivo de alegría y también de seguir nutriéndome, y por supuesto convencida que con las ideas que voy a compartir con ustedes serán también ocasión para que yo misma pueda aprender de sus comentarios, de sus inquietudes y por supuesto, de sus preguntas. Agradecer a ADECOPA y a los colegios de ADECOPA por considerar que puedo aportar algo en esta 11ª Conferencia Internacional de Profesores, y con un tema de reflexión tan oportuno para el momento actual, ¿verdad? O sea, educar en valores y ciudadanía, una tarea pendiente. O sea, ADECOPA para este año ha considerado para los profesores, y a lo mejor también hay directivos aquí presentes, bueno, dejemos por unos momentos el tema de la tecnología y miremos por unos minutos o 2 tardes o lo que fuera la necesidad de replantearnos la educación en valores y en una ciudadanía. ¿Y cuál es ese concepto de ciudadanía? Me parece que ahí va a ser más el tema de mañana, pero es un tema sumamente vital, diría yo, en la misión de todo colegio. Y por supuesto, una tarea pendiente. Nos lo han demostrado las circunstancias mundiales y también la coyuntura peruana que vivimos desde hace, coincidentemente con la pandemia, pero desde hace algunos años. Pienso que todo lo que les voy a decir no quisiera que se percibiera como la típica frase de que educar en valores es un reclamo para las escuelas, es un reclamo para el colegio, porque ya como el título lo dice, y lo hemos pensado bastante con Susana, con Renzo, con Jimena que nos acompaña, poner ahí muy claro que ese educar en valores tiene diversos agentes, como puede ser, en primer lugar, las familias. En segundo lugar, la propia sociedad en la que vivimos, una sociedad digitalizada, tecnológica, etcétera. Y en tercer lugar, la escuela. Es decir, yo me nutro, yo me formo, yo me educo en un valor o en otro valor porque lo vivo, porque me lo enseñan, porque necesito en un momento determinado utilizarlo para resolver algo, porque lo he interiorizado desde pequeño y en la escuela me ayudaron a reforzarlo. Bueno, me acabo de dar cuenta que no he compartido con ustedes mi pantalla. Por supuesto que he preparado una presentación, ahora se las voy a poner. Pero bueno, valgan estas primeras palabras como introducción. Un saludo a todos. No veo los nombres, por ahí veo algunos nombres, sí, identificarlos, saludarlos y decirles nada. Vamos a empezar con esta pequeña presentación que he preparado para ustedes. Ahí está. Bien. Perfecto. Entonces, bueno, hemos escuchado a José Antonio, los valores, las virtudes, las dimensiones de la persona humana, el papel que juegan los valores. Vamos a hablar un poquito sobre la construcción y la educación en valores, viéndola como lo que acabamos de decir, tarea de todos. No quiero que suene para nada que esto es una tarea de la escuela y nosotros tenemos que ir como que, no sé, remando contracorriente. No, educar en valores es propio de cada momento que ha habido a lo largo de la civilización, siempre, y es algo que
le toca a la familia, a la escuela y a la sociedad. Hoy en día vivimos en una sociedad digital o tecnológica o como le querramos llamar. Para ser más claros, la sociedad post-COVID, porque el mundo digital ya vino hace bastantes años, pero indudablemente el COVID ha hecho que todos tengamos que utilizar, a Dios gracias, menos mal, tenemos la tecnología digital tan avanzada que nos ha permitido afrontar de alguna manera muchos desafíos de la crisis que estamos viviendo. Yo quería en primer lugar ubicarnos entre todos en el contexto de lo que estamos viviendo. Acaban de leer en mi currículum que soy historiadora y es verdad, me he dedicado a la educación pero soy historiadora. Después de los grandes conflictos que suceden a lo largo de la historia, estamos viviendo como una guerra. El COVID es una guerra, es una pandemia, es un conflicto que va a marcar un hito en la historia. Hasta febrero del 2020, nunca nos imaginamos lo que estábamos viviendo y lo que íbamos a vivir en estos meses, más de un año, 2 años, y no sabemos cuánto más será. Recuerdo, tengo una sobrina que le gusta googlear y esas cosas, y el 1 de enero nos dijo en el chat de la familia, ¿han escuchado hablar de una cosa que se llama no sé qué, COVID-19? Y tan poco interés mostró su pregunta del 1 de enero que ni siquiera recuerdo haberle respondido nada. O sea, pues no sabíamos lo que era, ni tampoco era un tema que preocupara ni que nada. El 16 de marzo, el domingo 15 de marzo, los peruanos recibimos la noticia de, bueno, en febrero llegó el primer contagio al Perú y a partir del 15 de marzo tuvimos estado de emergencia, encerramiento, pandemia, etc. A lo largo de la historia, después de los grandes conflictos, suceden contextos difíciles de afrontar y se les llama contextos VUCA. Concretamente, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo sufrió el impacto de la Guerra Fría y se dio el típico contexto VUCA. Bueno, en inglés sus palabritas, pero VUCA quiere decir que se vive un momento de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad. Es algo muy difícil. O sea, vivir un contexto VUCA es vivir un contexto en el que es muy difícil predecir lo que va a ocurrir, por ejemplo, dentro de 2 meses. Es muy difícil predecir qué va a ocurrir con la economía. Es muy difícil predecir cómo va a ser el trabajo de todas las personas que hoy día están en teletrabajo, ¿no? Hay jóvenes que se han casado, ¿no? Yo tengo ejemplos del Perú, se han casado en estos meses, en plena pandemia, habían pensado en un departamento de un estilo y de repente en algunas familias, al padre de familia en su trabajo le han dicho, mire, usted ha sido elegido para seguir en teletrabajo 3 años. Entonces su manera de proyectarse ya es diferente, porque están pensando en un lugar dentro de la casa que va a ser su oficina o lugar de trabajo. Es decir, lo que habíamos pensado que iba a durar. Recuerdo que el 16 de marzo muchos colegios empezaban clases y pensábamos que a lo mejor íbamos a estar encerrados en las casas hasta la Semana Santa. Y ya eso nos parecía bastante, que era en abril el año pasado. Luego fuimos dándonos cuenta que a lo mejor sería hasta julio. Luego nos empezamos a dar cuenta que podía ser hasta octubre. Y hoy por hoy parece que estamos saliendo, pero salir quiere decir que estamos viviendo un momento muy difícil, muy duro, un contexto VUCA. La pandemia ha tenido históricamente ese impacto y hace que VUCA quiere decir, por ejemplo, complejidad, quiere decir problema de múltiples factores. Y yo sobre todo voy a hablar del contexto pandemia Perú. En el Perú ha venido unido a una fuerte crisis social, una fuerte crisis económica y una fuerte crisis política. No voy a hablar
de ninguna connotación política, pero tenemos que saber interpretar el contexto en el que vivimos. Las familias se han empobrecido, tienen menos recursos. Un problema de salud en un país que tiene un nivel de salud, de hospitales, de clínicas, de atención de emergencias alto, afronta o enfrenta la pandemia, el COVID-19, de una manera distinta a un país en el que, por ejemplo, como lo sabemos, podemos tener en el mayor número de regiones de nuestro país, no hay hospitales capaces de atender a enfermos de COVID. Por poner un ejemplo, porque no había oxígeno, o no había camas UCI, o no había... Da igual, no voy a hacer ahora el análisis. Entonces, la misma pandemia COVID tiene un nivel de impacto de una manera en el mundo desarrollado, otro nivel de impacto en países muy pobres, otro nivel de impacto en países como el nuestro, donde las brechas son muy grandes entre unos y otros, entre la población urbana y la población rural, entre una escuela como las de ustedes. Ustedes son miembros de ADECOPA, son colegios de ciudades, Lima, la mayoría urbanas. Tienen conectividad. Puede ser que a veces se vaya un poquito, pero tienen conectividad. Tienen los hogares de las familias de estos colegios, tienen agua. Tenemos un hospital o una clínica cercana. Ante un contexto VUCA, históricamente, ¿qué sucede? Que esos años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, de la Guerra Fría, hay como que posibilidad de tomar dos posturas. Postura 1, no hacemos nada. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que va a pasar, si el futuro es impredecible, si es súper complejo tomar decisiones y yo soy un inversionista, por un momentito no voy a invertir porque no sé lo que va a pasar. O sea, una posibilidad es como una parálisis, como no hacer nada o hacer poco hasta que esto se termine. Y hay una segunda forma de enfrentar un contexto VUCA, que es activar el hacer, avanzar. Es decir, está viniendo la ola, entonces o me meto por abajo y más allá la voy a sobrevivir, o dejo que me revuelque. Es confiar en la capacidad del ser humano de poder enfrentar estas dificultades que estamos viviendo y avanzar. Y estamos muy conscientes de que el mundo hay que repensarlo, porque es una de las lecciones del COVID y de lo que estamos viviendo. Entonces, claro, si vamos a hablar de valores, pues inmediatamente nos damos cuenta que la postura o la inclinación a quedarnos paralizados podría ser lo mismo que cero proactividad, cero esfuerzo, cero voluntad, cero, vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras que la postura de decir, el mundo sigue, sigamos adelante, tenemos que hacer patria, tenemos que sacar el país adelante, aunque el contexto sea tan adverso, es lo mismo que decir, apelemos a los valores, que son los que pueden generar en nosotros comportamientos a la altura de las dificultades que estamos viviendo. Cada vez que me ha tocado desarrollar charlas, conferencias, bueno, realmente es casi todos los días. Cuando no es en un colegio, es en otro. Saludo a todos los que en algún momento he podido estar con ustedes. Cuando no es en Iquitos, es en Huancayo. Cuando no es en Huancayo, he dado una charla feliz, he estado en un colegio de Chota. He dado charlas o conferencias o clases a profesores en Iquitos. La conectividad es fatal, no se pueden imaginar lo que es. Pero en todos los casos, ahora que estamos viendo muchas veces, ahora el tema es el retorno a la semipresencialidad y el diseño de planes de implementación para el modelo híbrido. Lo primero que les digo a las personas con las que comparto algunas ideas es que intentemos, como peruanos, intentemos reflexionar, procuremos que haya de parte de nosotros, reflexión y escucha atenta a los expertos.
las ideas que pueda compartir con ustedes en estos momentos, las respaldo en escuchar atentamente a los expertos, porque para eso están. Ustedes como profesores están en la batalla. Son los héroes, como los enfermeros, como los médicos, están en la batalla. ¿Qué hago con estos niños de 4 años para que sigan motivados a entrar a la pantalla? ¿Qué hago a estas alturas? Muy bien, pero también están quienes analizan, quienes ven los temas de manera global, y hay que escucharlos. Y la pandemia nos ha traído, a nivel, en el plano educativo, nos ha traído 2 temas muy importantes. Uno se acaba de referir José Antonio a raíz de las preguntas que han hecho, que es pérdida de aprendizajes. Eso es indudable. Hay aprendizajes que no se están logrando. Y hay un segundo tema que también ha sido tratado, que es el daño a la salud mental y al bienestar emocional de los estudiantes. En el caso del Perú, porque hay una coyuntura, somos hemisferio sur. Entonces, ¿qué ha ocurrido? La pandemia empieza 16 de marzo del 2020 y nosotros el año escolar inicia en marzo. No somos un calendario como Quito, no somos un calendario como España, no somos un calendario como Alemania. ¿Qué le podía haber pasado a España? Que la pandemia, al empezar en marzo 2020, ya los chicos llevaban de escolaridad 60%, 70%. En el Perú no. En el Perú tenemos niños de 5 años que en el 2020 no han ido a clases, no han ido al aula, nunca fueron, y ahora, 2021, tampoco. Y lo mismo le ha ocurrido al de primer grado, al de quinto de secundaria, con algunas excepciones en algunas escuelas rurales, y ahora que algunos colegios considerados aptos y habilitados empiezan con la semipresencialidad. Entonces, el impacto es diferente, es distinto, porque no ha habido escuela. Bien, ¿y qué ocurre con esto? ¿Qué ocurre con el tema de los hábitos? ¿Qué ocurre con el tema de los valores? Los valores, los hábitos, los valores no son aprendizajes para después de la pandemia, sino que a lo largo de la vida, al menos esa es una consideración mía personal, la vida nos pone ciertas dificultades justamente para entrenarnos en esas virtudes, en esos valores. Es decir, yo no voy a aprender a ser justa mientras que no tenga en mi vida un problema real en cómo le pago a este taxista que me ha llevado de aquí a acá en un país en el que los taxis no tienen pues el famoso, no sé, ¿no? Taxímetro, creo que se llama, no tengo ni idea cómo se llama. Pero en nuestro país no es así. Entonces, yo puedo entrar en un taxi y empezar a decirle, no, le regateo, ¿no? Lo regateo. Pero yo tengo que ser justa. Yo tengo que saber que el taxi no solo necesita, no sé, ganar para el pan de ese día, sino para renovar su auto dentro de 2 años. Probablemente no tienen, o sea, una serie de cosas. Entonces, el COVID, no sé si voy a decir una barbaridad, pero esta situación de VUCA, esta situación de pandemia, es una oportunidad inmensa para crecer en aprendizajes que tienen que ver justamente con el entrenamiento verdadero de los valores, de las virtudes, del componente ético de la persona. Los valores son, no es una definición, pero para poder, ya José Antonio se ha detenido un poquito en la distinción entre valor y virtud, pero los valores son el componente ético del comportamiento de las personas. Y por lo tanto, de una sociedad, y por lo tanto del mundo, y por lo tanto de nuestro país, el Perú. Somos el Perú, lo que son nuestras personas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Los valores, y en eso también quiero poner especial acento y lo vamos a ir viendo, los valores no deben verse como, no sé, una metodología que yo implemento en un colegio para educar en valores a los chicos. Así como les enseño matemáticas, ahora les voy a enseñar valores. Quizás esto podía haber sido válido hace 20 años, pero no ahora, que hemos avanzado muchísimo en comprensión pedagógica de cómo se logran los aprendizajes. Más bien, hay que ver los valores
como todo lo que de bueno hay a nuestro alrededor porque lo hemos colocado nosotros. Y al revés, todo lo que vemos en el mundo de desigual, de abusivo, de racista, de discriminador, de materialista, etcétera, 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 son situaciones a las que damos lugar nosotros precisamente por no ejercer un comportamiento ético, un comportamiento virtuoso, un comportamiento movido por los valores. Pero quiero darles algunos datos que no son míos. Escuchemos lo que dicen los expertos. Los expertos, por lo pronto, algunos expertos, no sé si les parecerá bien que yo los coloque aquí o no. Yo estaba escuchando un poco de todo, ¿no? Pero uno escucha, por ejemplo, a Fernando Reimers, le agradezco mucho a Susana algunos documentos que hemos compartido en estos meses, y en un momento determinado, frases como decir, el efecto neto de la pandemia en educación es negativo, con algunos impactos positivos, nos da cierto equilibrio. Es verdad, la pandemia ha hecho que demos el salto tecnológico. La pandemia ha hecho que todos los profesores, de un día para otro, ya somos expertos en plataformas, expertos en el Mentimeter, expertos en el Kahoot, expertos en la gamificación a través de tal juego tecnológico, en construir videos, lo que fuera. Es verdad. Y Fernando Reimers nos habla de algunos impactos positivos, pero el impacto es negativo y vamos a ver por qué. Lea Sulmón nos dice, el impacto de la pandemia es fuerte a nivel emocional. Los niños necesitan recuperar los vínculos que favorecían su desarrollo integral. Paul Neira del Ben, les aconsejo escucharlo un poco, por ahí tiene su blog, tiene sus espacios. Nos dice, en el Perú la decisión política fue cerrar y mantener cerradas las escuelas. Eso no lo han hecho todos los países. Es más, muchos países a los pocos meses empezaron a abrir las escuelas. Todavía no voy a tomar partido, pero Paul Neira nos dice, en el Perú se ha perdido el sentido de urgencia. O sea, las escuelas están cerradas, se ponen ciertos requisitos, pero no tenemos un sentido de urgencia. No lo tenemos. De decir, es urgente abrir las escuelas. No, no suena bien. Según en qué contexto lo hablemos, no suena bien. Paul Neira está teniendo la valentía de decirlo. Por eso, no lo digo yo, estoy citando a expertos, a personas que analizan la coyuntura, la realidad, los datos. A nivel de investigación, hay una organización interesante, Save the Children, que ha aplicado una encuesta a familias y niños en 46 países para examinar el impacto socioemocional de la pandemia. El Perú está dentro de esos 46 países. Y los resultados, a grandes rasgos, de manera global, aquí hay un resultado global. ¿Qué se ha encontrado? Violencia familiar en 1/3 de los hogares. Violencia familiar. Claro, ustedes podrían pensar, sí, pero eso no ocurre en mi colegio, porque en mi colegio no somos parte de ese tercio, de ese 33% de hogares donde se ha encontrado violencia familiar. Desde el punto de vista estadístico, esa información es imposible de sustentar. Es decir, puede ser más, puede ser menos, pero tengamos la seguridad, profesores y directores que estén aquí presentes, que en todas las escuelas hay familias donde los niños están sufriendo violencia familiar. Entrando más a detalle en la publicación de esta organización, pues, por ejemplo, el 85% de niños refleja haber aumentado sentimientos negativos debido a la pandemia, el 89% de padres, el 46% de padres manifiesta observar ansiedad en sus hijos. El 57% de padres manifiesta que sus hijos, de niños, perdón, manifiestan estar menos felices. El 54% de niños está más preocupado. El 58% de niños se siente menos seguro. Si tú, profesor que me estás escuchando, estás en una pantalla en estos momentos dando clases, ten la seguridad de que
tienes niños que corresponden a estos porcentajes. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir, como evidencia, la pandemia ha afectado la vida de las familias. A grandes rasgos. No, en mi familia, uno puede decir, no, pero en mi aula yo no veo nada de eso. Estoy haciendo hablar a los expertos. UNICEF, un estudio de este año, 2021, en países de América Latina. Tampoco me voy a detener, pero justo un estudio sobre los estados emocionales. El 30% de niños y adolescentes se siente indiferente. Pero no pensemos que indiferente es algo positivo. No tiene motivación. No tiene motivación para el hacer, para levantarme, para las clases en el hogar. Ya están. 22.5% se siente asustado, 15.7% se siente angustiado, 6.3% se siente deprimido. Bueno, pues, ¿qué podemos decir a grandes rasgos? Que hay un 57.5%, que es simplemente la suma de los dibujitos que están viendo ahí, de niños y adolescentes en el Perú, ¿no? Y en toda esta muestra, confinados en sus hogares sin saber hasta cuándo. Y esto tiene repercusiones en las emociones y en la salud mental. Un balance de lo que dicen los expertos. Las familias son muy buenas, pero no tienen los recursos para responder a los sentimientos generados por el COVID-19. Miedo, tristeza, duelo, violencia familiar, carencias económicas, cuántos papás se han quedado sin trabajo, cuántas mamás se han quedado sin trabajo, o sueldos reducidos, ¿cuántas? Estrés en los hijos, falta de trabajo, trabajo en casa, separación, porque de repente al papá le han dicho que tiene que trabajar ya de manera presencial en tal lugar, y para no ir y venir ya no puede ir y venir, no sé, tantas cosas que pueden pasar. Y todos sabemos, y habremos escuchado muchas veces estas clases tan buenas de Aitor Álvarez, entre otros, de grandes neuropedagogos, todos sabemos que el estrés y los sentimientos de temor, miedo, ansiedad, angustia, disminuyen la capacidad de aprendizaje. Entonces, yo me quedaría de todo esto, y voy a empezar a ir un poquitito más rápido, me quedaría con una frase: como peruanos, recuperemos el sentido de urgencia ante el contexto que estamos viviendo. El contexto que estamos viviendo es un llamado a los valores, es un llamado al compromiso ético de todos, es un llamado a ver los valores como aquellos comportamientos que debemos generar para revertir la situación que estamos viviendo en nuestro país. O sea, todos los niños ya son nativos digitales. O sea, las escuelas no se han creado para enseñarnos tecnología. Todos los niños van a lograr los aprendizajes en algún momento. Sin embargo, para levantar el país necesitamos peruanos con ciudadanía, peruanos con compromiso auténtico, con un comportamiento ético. La escuela no educa para el conocimiento. Va a parecer una herejía. No educa para el conocimiento. La escuela educa para la vida, que es muy distinto. Los conocimientos sin valores, sin ética, sin humanidad, que es justo, pueden ser el cáncer de una sociedad. O sea, una persona que es sumamente experta, que sabe todo de tecnología, y bueno, pues crea el hacker más potente que a uno se le pueda ocurrir y nos deja un día entero sin WhatsApp. Y puede haber taxistas que viven del WhatsApp. Es decir, el conocimiento, la competencia cognitiva, la puedo utilizar para el bien o para el mal, para sanar o para matar, para construir o para destruir. ¿Qué es lo que hace de un médico
un experto, un médico íntegro, el componente valorativo. El componente valorativo, porque entiende que es médico para sanar, para defender la vida, para curar. ¿Qué es lo que hace de un maestro comprometido? El componente ético, que lo tienen y los aplaudo, porque sabemos que somos docentes para educar estudiantes en su integridad, estudiantes con capacidad de compromiso. Por eso hay que recuperar el sentido de urgencia. También el sentido de urgencia educativa. Y por eso oímos hablar, ¿no? En el CAE de Educación, en el congreso que hemos tenido hace poco, organizado por la Universidad Internacional de La Rioja, oímos hablar de rehacernos, repensar la escuela. Entonces, yo les diría, sentido de urgencia en el rehacernos. Yo puedo estar en mi casa dando mis clases a distancia, ya soy un experto en el uso de tal o cual plataforma, más tales o cuales recursos tecnológicos, pero a lo mejor el colegio ya me está diciendo, empecemos a elaborar el plan de implementación del modelo semipresencial. Y empieza a rechinar el asunto, porque, bueno, no es el momento, no me siento del todo capaz. Empecemos a rehacernos, repensar la escuela, también ha sido algo que ha sido también ahí por el CAE de Educación, ahí también le han puesto el acento. ¿Qué cosa es repensar la escuela? Las escuelas son absolutamente necesarias, pero tendremos que empezar a plantearnos. Hace poco, ayer, en una reunión con el director general de un conjunto de colegios, le decía a sus equipos directivos, la escuela ya no es esa institución educativa, número tal. Les decía, la escuela debe ser, la escuela post-COVID, la escuela siglo XXI post-COVID, debe ser ese ecosistema de bienestar y felicidad, donde la comunidad educativa pueda crecer en valores de salud, de convivencia, de ciudadanía, de felicidad. El niño necesita recibir en la escuela esa atención a sus dificultades. Por eso, repensar la escuela es manejar categorías como flexibilidad, apertura, autonomía. Si tuviéramos que tocar este tema a inicios o mitad del siglo XX, diríamos escuela, disciplina, normas, horarios, cursos, notas. Si tenemos que repensar la escuela en pleno siglo XXI, tendremos que decir, la tecnología no es el fin de la educación. ¿Por qué? Porque el fin de la educación es la persona, porque el fin de la educación es cada estudiante, porque el fin de la educación es poder llegar a que cada alumno desarrolle su proyecto de excelencia personal. Como dice Jeff Vidal, te agradezco, hay que generar sinergia entre los actores sociales vinculados con la educación. Lógicamente, a eso vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Pero si algún director está perdiendo el sueño porque no sabe cómo implementar, no sé, el modelo híbrido, pues nada, que acuda a Susana, que me busque, no sé qué, y se lo solucionamos así. Pero lo que nos preocupa es escuelas que incorporan esa capacidad de crear ecosistemas de bienestar que atienden a la necesidad de cada estudiante, de cada familia, a esa necesidad de nuestro país de educar en valores. Hoy no quiero hablar de otros países. No quiero, no por egoísmo. Centrémonos en el Perú. Hay que recuperar las palancas antropológicas. Es decir, si yo quiero una escuela donde voy a educar alumnos, entonces ya, olvídate de las normas, no, es que eso va a ir de la mano de otros temas. Vamos a pensar en los estados emocionales, vamos a pensar en las brechas que hay en el Perú, vamos a pensar no en lo que está sucediendo, sino en las causas de lo que está sucediendo. Eso es analizar. O sea, contarnos la historia de lo que estamos viviendo en el Perú, nos lo contamos todos. Lo que interesa aquí es cuáles son las causas. Las causas son la ausencia de valores,
la ausencia de compromiso, la ausencia de ciudadanía, que nos ha llevado ya demasiado tiempo a no crear un país inclusivo, equitativo, a cortar brechas. Estamos ante un punto crítico en el Perú. Esto lo recojo del CADE. Una pandemia que aún no hemos podido contener. Y no tenemos los medios que tiene de repente España, Alemania, Estados Unidos. No los tenemos. Nosotros tenemos que vivir en nuestro contexto. A mí me encanta, yo aprecio mucho, por ejemplo, España. Pero tú vas y te dicen, no saben los problemas económicos que tenemos. A mí me da ganas muchas veces de traerme a uno y decir, ven, te voy a traer a mi país, pero no te voy a traer a Lima, te voy a traer a una escuela que queda, te voy a llevar a esa escuela y vamos a ir juntos. Y esa escuela queda en Shima. No te preocupes, ecológicamente es maravilloso, le voy a pintar el paraíso. Para ir a Shima me tengo que ir primero al Cusco. Luego del Cusco, tengo que tomar una carretera. Esa carretera me tiene que llevar a la Convención. De la Convención tengo que llegar a Echarate. De Echarate tengo que ir en una especie de movilidad para meterme hacia el Bajo Urubamba. Al final, tengo que cruzar unos cuantos ríos, en unas especies de puentes, hasta que finalmente llegué a Shima. Y en Shima me encuentro una escuela, como todavía hay muchas en el Perú, unidocente, multigrado, sin agua potable, sin electricidad y con cajas que tienen las tablets que en algún momento les entregaron en este país. Y esas cajas sirven para que los niñitos se sienten porque no tienen sillas. Y esos niños son parte de nuestro país. Entonces, urgencia, porque en el Perú vivimos una crisis de salud, pero en un país con carencias y brechas. Vivimos en una crisis social, pero en un país con ciudadanía débil. Vivimos una crisis económica, pero en un país con corrupción y desigualdades. Vivimos una crisis política, pero la vivimos en un país en el que hay una amenaza a la convivencia política por la construcción de nuestra nación. Entonces, educar en valores vuelve a ser la respuesta necesaria al contexto que estamos viviendo. No es una tarea más de un colegio, donde yo digo, bueno, mi proyecto educativo contempla educar en valores. No, educar en valores es educar a los peruanos para que esos niños sean capaces de construir ciudadanía, que creo que es más el tema de mañana. Y la persona, como lo acaba de decir mi colega José Antonio Alcázar, sí, en la persona humana la podemos ver de una manera integral. Tenemos 4 dimensiones: la dimensión cognitiva, la dimensión volitiva, la dimensión emocional, la dimensión cuerpo. Quizás durante muchos años relacionábamos los valores con las virtudes, por lo tanto con los hábitos buenos, por lo tanto con la voluntad. No, los valores son comportamientos en los que se articulan esas 4 dimensiones. Yo no puedo ser capaz de un acto de justicia si no tengo cognitivamente un conocimiento acerca de ese valor. Yo no puedo ser capaz de un acto de generosidad si no tengo una capacidad de autorregulación emocional, que en un momento determinado me lleva a poner el tú antes que el yo, y me lleva a saber sonreír, o a saber ser empático, o a saber ser afable. Yo no puedo hablar de un valor como la identidad sexual si no tengo un soporte bastante claro de mi cuerpo, de mi sexualidad con la que nazco. Gracias, Shirley. El bienestar emocional de los niños, pero también hay que considerar la salud mental. Efectivamente, estamos hablando, y quiero hablar de bienestar emocional como base para llegar a esa salud mental. Los valores son la columna vertebral de nuestros actos, de nuestras acciones. Son comportamientos que articulan esas 4 dimensiones. Educar en valores no es una asignatura. La persona humana no hay que segmentarlo, ¿no? Ahora tenemos las áreas curriculares, tenemos las competencias y además vamos a educar en valores. No, los valores están en las competencias, porque una competencia es un aprendizaje complejo en el que lo más importante es ser capaz de desarrollar un problema que la vida te plantea. Ahí se logra una competencia. Y para poder desarrollar ese problema que la vida te plantea, si es una competencia de matemáticas, por poner un ejemplo,
implica actitudes y valores, que están también descritos en el currículo nacional. La persona humana es un proyecto de búsqueda de excelencia y de realización de su excelencia personal. No hay excelencia sin valores. No hay excelencia sin un desarrollo integral de estas 4 dimensiones. Cuando hace poco Angela Merkel deja de ser canciller de Alemania, esta mujer fue 16 años canciller de Alemania, jefe de gobierno. Y en el momento que deja de ser canciller de Alemania, los alemanes la aplaudieron durante 6 minutos consecutivos. Alemania paró, se puso de pie y la aplaudieron. Ningún líder europeo ha estado más tiempo al frente de una nación que Angela Merkel, ni ha sorteado tantas crisis como Angela Merkel. A los pocos días de dejar de ser la canciller de Alemania por 16 años, había, en las redes sociales se viralizó un pequeño video en que se veía a Angela Merkel acercarse a un mercado a comprar las verduras y frutas que necesitaba para esa semana en su casa. Y caminando iba al mercado a comprar. Creo que es suficiente lo que les estoy explicando y diciendo, detallando, que ustedes lo deben saber. ¿Qué tal liderazgo y ejercicio de valores? La excelencia personal que queremos en los estudiantes no consiste en que yo cultivo los valores para mí y me convierto en una persona por encima de los demás. Si los valores no son trascendentes, casi no les podemos llamar valores. O sea, Angela Merkel, un poco para que sea bien concreto, no quiero hacer educación filosófica, Angela Merkel desarrolla su excelencia porque busca el bien para su nación. ¿Y ella es quién es? Una mujer de a pie que va al mercado a pie. Humilde, sencilla. Entonces, yo no cultivo los valores por mí, sino por los demás. Y eso tiene mucho que ver con una ciudadanía bien entendida. Por eso hay que entender bien el currículo. Educar a la persona en competencias es educar a la persona para que, a los alumnos de inicial, primaria y secundaria, para que sean capaces de, y están los mismos cuadritos en este cuadrito, resolver los problemas que la vida les plantea. Eso implica cognitivo. Para que sean capaces de un comportamiento ético. Para que sean capaces de resiliencia y autorregulación emocional, dimensión afectiva emocional. Para que sean capaces de afianzar su identidad. Eso es educar en competencias. No hay que segmentar. No volvamos. La competencia es compleja. Y ahí están las actitudes, los valores. Y educar en valores, educar a la persona, educar en valores, es compromiso de todos. De la familia, de la escuela y de esto que podemos llamar una sociedad digital. A las personas y a las ciencias siempre nos han preocupado los comportamientos y la moral. Siempre nos han preocupado los valores a lo largo de la historia. Los filósofos griegos son quienes empiezan a descubrir desde el punto de vista académico, podríamos decir la ética, que es el estudio de los comportamientos. Luego aparece la moral, luego aparece la educación, la ciencia del derecho, la religión y otros saberes. Siempre nos han preocupado los valores. ¿Por qué? Porque la tendencia es educar personas buenas en el sentido íntegro de la palabra. Pero por eso nos tenemos que preguntar hoy día, ¿qué ocurre hoy día con los valores? O sea, ¿qué inquietudes o cuestionamientos, por ejemplo, son frecuentes en los estudiantes de hoy, que se riñen con los valores? Lo primero que tenemos que hacer como profesores es preguntarnos, ¿qué cuestionamientos son frecuentes en mis estudiantes? Y como los estudiantes nos quieren, nos los dicen de frente. Voy a poner primero un ejemplo sencillo. Hasta el 2019, diciembre del 2019, de repente no en los colegios de Adecopa, me perdonan si el ejemplo no va, pero en los colegios se discutía si el niño podía o no entrar al colegio con celular o sin celular. Pues hoy día esa pregunta
nos produce, no sé, una sonrisa, ¿no? Por decir lo mínimo. Porque resulta que el celular es el instrumento para adquirir aprendizajes. Ese famoso iPhone, o esa tablet, o esa no sé qué. Pero sin embargo, discutíamos horas en los colegios. Y había colegios que su reglamento era, bueno, ya muy bien, si el niño entra con el celular, entonces el profesor que ve el celular le quita el celular y lo pone en una canastita. Y luego llama a la familia para que vengan a recoger el celular. Otros dirían, no, si el niño viene con el celular, entonces le vamos a decir que lo ponga en modo avión. Otros, como ya no podíamos ir en contra de la corriente, pero seguíamos en contra de la corriente, entonces no podíamos, hacíamos lo que podíamos. Pero finalmente ya te encontré con un celular. Era como que, wow, ¿no? Este iPhone o lo que fuera, ¿no? O bueno, te dejo tener el celular, pero no puedes llamar por teléfono a tu papá. No puedes llamar por teléfono a tu familia. No puedes usar el celular durante el examen. ¿Qué vamos a decir ahora en el retorno a la semipresencialidad? Fíjense, un detalle tan pequeñito ha cambiado 360 grados para el retorno a la presencialidad. Al revés, los colegios tenemos que preguntarnos qué nivel de conectividad tenemos si todos los estudiantes a la vez pretenden utilizar un dispositivo. Los estudiantes se cuestionan temas de ideología de género. Se cuestionan por qué tengo que ir a las clases presenciales. Algunos colegios que han empezado la semipresencialidad, pues, por ejemplo, estudiantes de mujeres, niñas mujeres de primero de secundaria. Una mamá me decía, mi hija no quiere ir, le han dicho que vaya un día a la semana, no quiere. ¿Pero por qué no quiere? Porque la última vez que fue estaba en 5º grado y era una niña, y ahora ha crecido en el término sexual, se ha desarrollado, no está como le gustaría estar y le da temor enfrentarse a sus compañeros en el aula. Entonces la mamá me decía, no, yo le voy a decir que vaya. Y la niña no quería ir. Voy, no voy, voy, no voy. Fue 2 veces. A la tercera semana, la niña le dice a la mamá, mamá, ya fui, ya me encontré con mis compañeros, pero lo que hago en el colegio lo aprendo también en la casa. O sea, va a ser un tema cómo vamos a entender esto del método híbrido. Y lo van a cuestionar. ¿Qué nos cuestionan los estudiantes hoy en día? ¿Por qué estamos en contra del matrimonio gay? ¿Por qué el matrimonio tiene que ser un tema religioso? Papá, ¿por qué hablas así de mi amigo? Pero si es tu amiga. No, papá, ahora ya se llama Juan. Una profesora de Chile de primero de secundaria, muy amiga mía, me decía que ella cuando pasa lista, le ha pasado. Es decir, Manuel, tal apellido. No me llamo Manuel, me llamo Isabel. Y tiene que cambiar el nombre. ¿Por qué me tengo que confirmar? ¿Por qué tengo que asistir al curso de religión? ¿Por qué la inclusión no es para todos? ¿Por qué tengo que estar en contra de la eutanasia? Profesora, ¿por qué nos habla tanto del aborto en esos términos? Son cuestionamientos. ¿Por qué llamamos a los terroristas terroristas? Hay varios colegios que me han preguntado, Rocío, ya has hecho la nueva edición de tus libros de historia, no puedo hacerla todavía, les digo la verdad. No tengo distancia que me permita cierta objetividad en lo que hemos vivido en los últimos años. Muy bien, los estudiantes nos hacen cuestionamientos, pero ese no es el problema. El problema es, ¿qué ocurre cuando no tenemos respuesta para esos cuestionamientos? Porque estamos hablando de educar en valores. Entonces tenemos que ir más allá. Tenemos que preguntarnos por qué los estudiantes tienen esas inquietudes o cuestionamientos. Y la respuesta puede ser muy variada, puede ser que ustedes no estén de acuerdo, quizás con lo que yo digo, pero la respuesta primera que habría que dar es porque son jóvenes y niños de su tiempo, son nativos digitales, reciben información fluida a través de las redes sociales, pues en el instante, porque son talentosos, porque son inquietos, porque son críticos. Y les digo una cosa más, porque son geniales. O sea, nos hacen cuestionamientos porque son geniales. Y lo difícil es poder dar respuesta a esos cuestionamientos. Ellos no son el problema. Ellos no son el problema. A veces tendemos a quejarnos, no porque ahora la gente joven, no porque ahora los adolescentes, no porque... Y ahí, José Sánchez, me estás dando parte efectivamente de la respuesta. ¿No será que en nuestro país hay carencia de líderes? ¿No será que en nuestro país nos faltan líderes que, partiendo de la humildad,
arrastren al Perú a un estado de bienestar con autoestima alta? ¿No será que les faltan modelos? Hay dos respuestas posibles a esos cuestionamientos que hacen los niños y los jóvenes. Una indudablemente tiene que ver con las ideas y tiene que ver con la influencia de las ideologías en todos. Las ideologías nos influyen. A lo largo de la historia, eso sería, ya yo veo que me quedan 7 minutos, Susana, discúlpame, Renzo, voy a tratar de correr, pero bueno, a lo largo de la historia, pues esto es un súper resumen, un cuadro que me hice el otro día para un tema, pero bueno, podríamos decir que hay una época muy clara, mundo occidental, filosofía griega. Perfecto, aparece la ética, los griegos, la virtud, y en la filosofía griega el hombre era la mujer, hombre-mujer, disculpen, la persona humana, era la medida perfecta, era la medida de la perfección. Por eso las columnas en la arquitectura griega no son las gigantes de las pirámides egipcias. La perfección era el ser humano, por eso esas esculturas maravillosas griegas de personas humanas. Esa filosofía griega ayuda a nutrir la religión, el cristianismo, y aparece la teología cristiana, toda la Edad Media, siglo V al siglo XVI. Muy bien. Y entonces el concepto de virtud avanza un poquito más. La virtud me hace bueno como persona y al hacerme más bueno, segunda naturaleza, como dice José Antonio Alcázar, me lleva a Dios. En el siglo XVII hay una crisis, podríamos decir un entorno VUCA. Sí, es verdad que los jóvenes y los niños quieren ser influencers, son unos genios, que hacen unos videos impresionantes. Tú, profesor, estás aprendiendo a hacer un video y el niñito ya te lo colgó, el que hizo él, en su TikTok o en lo que quieras. Exacto, actualmente los líderes buscan el interés propio. Eso es lo que está pasando con nuestros políticos. Y eso es lo que podríamos leer en un comportamiento como el de la Merkel. Pero la teología cristiana, luego viene otro hito, que es el racionalismo. La Revolución Francesa empieza en el imperismo en Inglaterra. Bueno, no me voy a alargar, pero el racionalismo, ¿no? Es quitar cualquier concepto de teología cristiana. Hay un momento en que ya la gente no quiere hablar de virtud, quiere hablar de valor. Porque virtud le lleva mucho a un término muy acuñado por la teología cristiana. Le recuerda a religión, entonces no hablemos de virtud, hablemos de valor. Pero hoy en día imperan en nuestra sociedad por lo menos 5 ideologías. Materialismo, hijo del marxismo, pragmatismo, hedonismo, relativismo, secularismo. Esto lo estamos viviendo por todos lados. Esto es lo que nos llega a través de las redes sociales, a través de la exposición en Google, a través de todo. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos qué pasa con los chicos que nos hacen ciertos cuestionamientos, que ellos viven y están permanentemente expuestos a esta carga ideológica invasiva, que te formatea en tu manera de hablar, de pensar, de actuar. Y entonces, la influencia de estas potentes ideologías hace que se relativicen los antivalores, no los valores, los antivalores. O sea, la corrupción, bueno, pues según en qué contexto no es tan mala, porque si con la corrupción tú puedes hacer tal y tal cosa, pues ya no es tan malo. Y el lavado de activos, bueno, pues el lavado de activos me va a permitir en un momento determinado que ingrese una cantidad de dinero al país que finalmente es necesaria, o la falta de transparencia, o la mentira, bueno, pues sí, hay que mentir, porque si lo otro es que pierdas el trabajo, mejor es que mientas. O la violencia, sí, la violencia, todos nosotros podemos tener claro que es un antivalor, pero el marxismo nos dice que la lucha de clases es el motor de la historia. Entonces, para el marxismo, la violencia no solo es buena, es necesaria, porque hay que hacer que haya lucha de clases, porque si no la historia no avanza. No lo digo yo, lo dice Marx. Entonces, cuando un niño me dice, pero Miss, ¿qué tanto problema con el marxismo? Claro, porque no sabe. El conflicto de intereses, la discriminación, el engaño, el acoso. Se relativiza. ¿Por qué? Por el relativismo, que lo estamos viendo aquí. Hedonismo, relativismo, materialismo, pragmatismo. Entonces hay un bombardeo contra los valores. Entonces hay una urgencia en la sociedad, en la familia y en la escuela en reafirmar los valores que necesita nuestra sociedad. ¿Qué valores necesita nuestra sociedad? Honestidad, servicio, ciudadanía responsable, solidaridad, paz, desarrollo sostenible, ustedes los leen,
efectivamente, María Jesús, invaden los medios de comunicación. Y no los chicos y nosotros, los chicos, no han desarrollado el juicio crítico. Entonces lo que reciben no lo filtran. Entonces, educar en valores es algo que abarca las 4 dimensiones de la persona, empezando por la distinción entre lo que es una acción buena y una acción mala. Esta distinción empieza siendo bastante natural. O sea, yo a un niño de 3 años, en algunos comportamientos, no le tengo que dar una clase para diferenciar una acción buena de una acción mala. Si un niñito de 3 años rompe un juguete de su hermanito de 5, probablemente lo que va a hacer es guardarlo o esconderlo debajo de la cama. Porque algo le dice que ha hecho algo que no está bien, porque ha roto el juguete de su hermanito. Entonces, tiene una noción de acción mala, porque si no, no lo escondería. Lo mismo pasa con un adolescente, lo mismo pasa con las personas adultas. Es decir, un adulto, un acto de corrupción, lo esconde. Un acto de violencia le cambia de nombre. Un conflicto de intereses, porque yo tenía un puesto público y le he dado trabajo a mi hermano, pues lo disimula. ¿Por qué lo disimula? Porque de manera natural hay una percepción de que ese comportamiento no es ético. Mientras que una persona que se esfuerza en tener virtudes, crecer en valores y un comportamiento comprometido ético, no tiene nada que esconder. Un comportamiento malo es un comportamiento inmoral. Un comportamiento bueno es un comportamiento moral o comportamiento ético, como la honradez, la ciudadanía, el respeto. Los valores los aprendemos a vivir desde pequeños en el hogar. Cuando los papás nos enseñan la importancia del aseo, de dar las gracias, de compartir, de saludar, de acostarme, los valores los aprendemos en la escuela. En inicial, por rutinas, a partir de los 6 años, por indagación y razonamiento, a partir de los 11, por crítica, ahí me estaban poniendo, desarrollar el juicio crítico, importantísimo, en la metodología de debates. Entonces tenemos que ayudar a que los valores se adquieran por rutinas responsables en las que regulamos tareas cognitivas muchas veces complejas. Valores no es repetir una cosa, obedecer, 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 obedecer. Eso no es para educar en valores. Porque Alemania obedeció tanto que se fue a la Segunda Guerra Mundial. O sea, yo no puedo obedecer ¿a quién? ¿A un líder malo? ¿Para qué lo voy a obedecer? Cuando roban, cuando se llevan a los niños y los reclutan para que hagan tal o cual cosa. ¿Voy a obedecer a un médico que me anima a abortar? ¿Y el valor es obedecer? No, tiene que haber crítica. Un comportamiento malo es un comportamiento inmoral. Y muchas veces los jóvenes justamente lo que cuestionan son los comportamientos inmorales que ven alrededor nuestro. La corrupción, la mentira, el robo, la trata de personas, la discriminación. Entonces, los adolescentes tienen un reclamo justo. ¿Qué tenemos que hacer? Y voy terminando. Educar en valores es tarea de todos. Es tarea de la familia, tarea de la escuela, tarea de la sociedad. Integrando, articulando, no sé si lo he logrado con ese dibujito. Articulando, familia unida a escuela, familia que vive en una sociedad, escuela que se alimenta de una sociedad. La escuela ya no es una organización, la escuela es un ecosistema de bienestar, de felicidad, de atención a cada familia, a cada estudiante. Desafíos para la familia en la educación en valores post-pandemia, reinventarse y reconocerse. Muchas familias han aprendido a ser familia por el reencuentro de sus integrantes. Por eso hay que fortalecer a las familias. Desafío de las familias para la educación en valores, recuperar su rol de aliada de la escuela. Los padres y las madres han aprendido a ser familia, los padres y las madres se han compenetrado con la educación de los hijos. Les guste o no les guste, se han compenetrado. Porque la educación por la pandemia está en la casa.
Entonces, las mamás han tenido que acompañar, los papás han tenido que acompañar, muy bien. Recuperemos esta coyuntura para que realmente veamos a las familias como nuestras aliadas. Y eso requiere todo un sistema, una estrategia en el colegio. Desafío para la familia, armar las piezas que se desordenaron. O sea, las familias han pasado como nosotros en las escuelas, hemos pasado a la educación a distancia, los niños están en la casa. Ya se acomodaron, ya se distribuyeron los espacios, ya el shock pasó, pero ahora ya están acomodadas en lo que están. Y ahora están casi diciendo, no, todavía no, la semipresencialidad, esperemos a que termine la pandemia, si no sabemos cuándo va a terminar. Acuérdense, contexto buca. Hay que ver la pandemia, Shirley, gracias, como una oportunidad, efectivamente, para crecer en virtudes, virtudes como valentía, flexibilidad, generosidad, familia, comprender que la escuela es un lugar seguro, armar las piezas, rearmarlas otra vez, porque van a tener que volverse a levantar, porque hay que llevar a los chicos al colegio, porque hay que crear hábitos que a lo mejor se han perdido un poquito. Nos toca aprovechar esto para hacer un buen equipo de trabajo desde la escuela. Gracias, Rocío. Desafíos para la escuela. Yo diría, para este tema de educar en valores, no estoy hablando del otro gran tema. Para la educación en valores, trabajar con los padres y madres. Ahí está el desafío. Las escuelas deben educar en valores articulando esfuerzos con las familias. No pensemos en valores, metodología, el tutor va a hacer esto y luego viene la charla de padres y te hablan de otro tema y luego los papás tienen otra inquietud y no hay una relación entre unas acciones y otras. Perdemos fuerzas. Perdemos fuerzas. En este punto la tecnología nos ha ayudado mucho. Cada vez que damos una charla a los papás, la asistencia es grande. En el colegio de Chincha, en el colegio de Iquitos, en la escuela de Lima. ¿Por qué? Porque se conectan por Zoom y eso va a continuar porque la tecnología para los adultos, para ese tipo de actividades, no les digo nada de lo que supone de valioso. Entonces, el desafío es conectar a los padres. El desafío es crear espacios para la relación con los padres. El desafío es talleres de padres, consultoría permanente a los padres de familia, que la pueden dar los psicólogos, los tutores. Desafío para la escuela, brindar soporte emocional a cada estudiante. La escuela debe acercarse a cada estudiante, debe personalizar y flexibilizar. Es muy importante para la educación en valores el rol de la tutoría y del departamento psicopedagógico para brindar ese soporte emocional. Formar en valores a los estudiantes es realizar un trabajo conjunto, docentes, familia, pero docentes alrededor de los tutores. ¿Necesitamos programas de valores? Sí, pero que parten de un buen entendimiento de las competencias. La base de una educación en valores, y lo dicen todos los documentos que están saliendo, todas las normativas que están saliendo, la pospandemia que nos trae la necesidad de brindar soporte emocional. Y para eso tenemos que aliarnos a las familias y trabajar con las familias. Entonces, educar en valores, desafíos para la escuela, hacer de la tutoría el elemento articulador escuela-familia. Hacer de la tutoría lo que la tutoría ha debido ser siempre, pero que en algunos momentos de repente se ha desdibujado. Como el tutor con su hora de tutoría. No, el tutor articula con todos los profesores y con todas las áreas curriculares. El niño aprende, y el estudiante, el adolescente en secundaria, a través de experiencias de aprendizaje. Llámale ABP, llámale gamificación, llámale ABC, aprendizaje basado en el caso, llámale, pero yo tengo que articular esas áreas de tutoría, el área emocional, el área de valores, el área de proyecto personal, el área de excelencia, con las competencias del currículo. Ya voy a terminar, Jimena, me queda muy poquito. Y eso es un desafío en el que hay que llegar a una comprensión. Por ejemplo, yo tengo una propuesta, por ejemplo, que el tutor sea a la vez quien se encarga de las competencias de personal social, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Porque si ustedes se fijan en estas áreas curriculares, tienen 2 competencias, no tiene más.
esa área curricular. Una competencia, construyo mi identidad. Ese es un tema de tutoría. Segmentamos mucho y cada profesor está en su área curricular. Otra lección de la pandemia, hay que trabajar de manera articulada y a la vez el tutor articula con las familias. Bien, y esto daría para mucho y ya se me fue el tiempo, nos queda la sociedad. Esta sociedad digital que tendrá que asumir el reto de humanizar la tecnología. ¿Para qué? Para que realmente logremos entre todos el fin de la educación. Y el fin de la educación es la excelencia y la felicidad de cada persona. Todos los estudiantes están llamados a la excelencia. Por eso se habla de una educación inclusiva, por eso se habla de nadie ha nacido para fracasar. ¿Y de qué se está proponiendo a los colegios? Tutorías de alta dedicación. Ahora vamos a entender bien esa frase. Porque hay quienes lo entienden como que no, porque voy a tener que dedicar más horas a la tutoría. No. Tutorías de alta dedicación es crear espacios para la relación interpersonal con mis alumnos y con los padres de familia, canalizando los esfuerzos a través de experiencias de aprendizaje que nos ayuden a crecer, a vivenciar los valores justamente en las situaciones críticas. Allí es donde se aprende. Muchísimas gracias. Creo que el tiempo me ha dado como que a las justísimas. Me pasaba un poquito del tiempo, pero les agradezco mucho, nada, los comentarios que me han ido haciendo por el WhatsApp, por el chat, que me han encantado. Muchas gracias, Rocío. Espacio. Gracias, Jimena. No, gracias por tus excelentes aportes sobre los valores y su aprendizaje, que estoy segura que nos ayudarán muchísimo en nuestra labor de educadores.